Se siente muy mal fallar. Errar es de humanos, pero qué difícil que se siente cuando uno se da cuenta de que cometió un error. Cuando una persona ha defraudado a otra, o cuando una persona ha sido defraudada siempre, sin excepción, queda una sensación muy desagradable, es una sensación muy fea sentir uno que le falló a otra persona. Y es todavía más difícil cuando se descubre, cuando se da cuenta del fraude, cuando se da cuenta de la infidelidad, del engaño. Es algo muy lamentable y que siempre deja muchísimo pesar y que da una sensación muy horrible. Despertar de eso es algo muy tremendo. Yo personalmente he visto a muchas personas que están sumergidas en pecados graves, difíciles, fuertes, haciéndole daño a mucha gente, y se excusan a sí mismos y son muy tranquilos, muy frescos, y uno como cuando está endurecido, uno como que no cree en nada, no cree en nadie, uno nada le importa, así le manden mensajes, así le estén hablando. Cuando el corazón se endurece, cuando el corazón está lleno de esa indiferencia, yo he visto muchas personas que al despertar tienen muchísimo dolor. ¿Pero por qué? Porque en un momento descubren que no solamente le han fallado o le están fallando a otras personas, sino que descubren incluso que le han fallado a Dios. Pero lo que vamos a ver hoy es tan importante y tan relevante, porque esta es realmente la razón de nuestra libertad cristiana. Y es la verdad de que todos tus pecados son perdonados. Todos tus pecados son perdonados. Esa es una verdad demasiado importante, demasiado relevante para pasarla simplemente por alto, para no considerarla. Y si nosotros en ese momento en el que descubrimos y despertamos y salimos de ese letargo que no nos deja ver muchas veces nuestros errores, y como les decía ahorita, esa dureza, digamos, es muy importante comprender cómo nosotros y de qué manera y cuál es la única manera de estar completamente limpios, de estar completamente renovados, cómo se nos es quitado, cómo nos ha sido quitado todos los pecados. Mire, si usted recibe esta palabra, si usted cree lo que vamos a estudiar en esta mañana, la Biblia nos da testimonio de que usted entra en un proceso de mucha libertad, que usted entra en un proceso muy especial y muy importante, porque entender que todos tus pecados son perdonados, limpia. La Biblia habla de una limpieza en la conciencia, una limpieza en la carne, una limpieza espiritual, y es un periodo de libertad y de justicia delante del Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nosotros humanamente juzgamos el pecado como que hay pecados más importantes o más grandes o más graves. Por ejemplo, yo le perdono que me dijo una mentirita, pero no le perdono que me fue infiel. Yo le perdono que me sacó del bolso mi hijo 20,000 pesos, pero no le perdono que me hizo una transferencia de 2 millones de pesos. Y entonces uno a veces humanamente piensa que las cantidades, que la duración, las fechas en relación con el pecado, que ciertamente son agravantes, uno piensa equivocadamente que así es para con Dios. Uno piensa que hay gradientes, que hay cosas que son más graves y hablan de pecados veniales, hablan de pecados mortales. Pero los cristianos, los hijos de Dios, fuimos llamados a una libertad. Y no es la libertad de uno hacer lo que quiera, libertinaje, sino es la libertad de poder vivir plenamente con Dios. Esa libertad es realmente lo más hermoso que existe en toda la creación. Y tal cual vamos a ver hoy,
es un regalo que costó demasiado. Pero usted me dirá, pastor, listo, yo creo que Dios me perdona, yo creo que Dios es bueno. Y yo creo que Dios me perdona muchos pecados y que el Señor me perdonó muchas cosas. Pero la enseñanza se llama, como vamos a ver, lo que la Biblia menciona en varias oportunidades, que no solamente son muchos pecados, que no solo son algunos que usted piensa que es fácil de perdonar. Las Escrituras consistentemente nos dan testimonio de que todos, absolutamente todos tus pecados son perdonados. Todos, pero espere un momento. Pastor, yo sé que Dios me perdona y que Él me recibe y que Él me ama, pero ¿usted por qué se atreve a decir semejante barbaridad? ¿Cómo así que todos los pecados, que todos mis pecados son perdonados? Porque la conciencia le recuerda a uno algunos que parece que son más graves, que son más difíciles de perdonar. Y hay muchas personas que viven con culpas muy tremendas. No tienen la libertad de acercarse a Dios, no tienen la libertad de venir a la iglesia, no tienen la libertad de leer la Biblia, no tienen la libertad de mirar a su pareja de nuevo a los ojos, no tienen la libertad de mirar de nuevo a sus padres y volver a casa, porque la culpa es una carga demasiado profunda, demasiado fuerte. Entonces, lo que vamos a ver hoy es de qué manera sucede esto que es tan extraño y tan maravilloso, que es el hecho de que todos nuestros pecados han sido perdonados. Y yo entiendo que este es un tema muy polémico, y desde el principio lo fue. Por eso vamos a ver una polémica que se presentó en la época de Jesús, donde Él, siendo la gracia de Dios encarnada, el Señor caminó por la tierra derramando su bendición, derramando puro amor, pura salvación, pura sanidad. Dice la Escritura en Mateo capítulo 9, versos 2 al 8, un evento extraño. Esto nunca había pasado, pero miren de la manera en que sucedió. Dice la Escritura, y sucedió que le trajeron un paralítico. ¿Ves? Ya empezamos en una escena en la que hay una persona enferma, ¿no? Ustedes saben que un paralítico es una persona que no puede mover ninguna parte de su cuerpo desde el cuello hacia abajo. Tal vez algunos no pueden ni siquiera gesticular. Pero dice que lo trajeron a ese hombre paralítico tendido sobre una cama. Entonces él estaba acostado y, digamos, pues paralítico. ¿Cómo hace para ir a Jesús? Dice la Escritura que a él lo llevaron. Dice que 4 personas incluso reventaron el techo de una casa. Dice que lo hicieron descender como por cuerdas, porque ese hombre, pues de tanta gente que había allí, no podía pasar, y menos el que estaba en una cama. Pero miren lo bonito. Dice la Escritura, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Un momento. ¿Usted se imagina uno llegar con un cáncer terminal y que uno llegue así al punto de la muerte, que uno esté con un dictamen médico al borde de la muerte, como en este caso alguien paralítico sin esperanza, y lo llevan allá al pobre paralítico, y Jesús se le acerca en la cama, y lo primero que le dijo no fue: levántate y anda? Eso no fue lo primero que le dijo. ¿Por qué Jesús empezó por ahí? Y en medio de esa cantidad de gente, Jesús le dijo: ten ánimo, hijo, todos tus pecados te son perdonados. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Jesús es así? ¿Por qué nuestro Señor siempre es tan misterioso, tan sorprendente, tan maravilloso, que empieza por donde uno menos piensa, pero por donde más se necesita? Y es muy importante que nosotros en nuestras enfermedades, que nosotros en nuestras aflicciones, en medio de nuestras culpas, entendamos que el Señor lo primero que llega a limpiar y a destruir, antes incluso que la enfermedad muchas veces, son los pecados. Ahí no hay protocolo, ahí no había una lista de cosas que había que hacer. Dígame, ¿cómo le demuestra uno a Dios que se arrepintió si es paralítico? ¿Cómo le demuestra uno a alguien
que está yendo a la iglesia, que se está portando bien. Pues, ¿qué pecado va a tener alguien que está paralítico? No puede pecar más, se supone que el pecado es lo que uno hace. Pero vamos a ver que el pecado no es solo el resultado de lo que uno hace, sino el resultado de lo que uno es. Entonces, eso produjo algo. O sea, que Jesús le perdonara todos los pecados a alguien, viendo a un hombre, ¿quién es? Dice en el verso siguiente: entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, o sea, ellos estaban cavilando, estaban pensando, este tipo blasfema. Este tipo, ¿cómo se le ocurre venir aquí a perdonar pecados? Este señor, ¿quién se cree? Ese tal Jesús, ¿quién se cree que es para venir a perdonar todos los pecados de un hombre? Pero mire lo bonito, dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? O sea, Jesús lo hizo a propósito. Los escribas eran personas expertas en el conocimiento de la ley de Dios. O sea, ellos no eran personas que no conocieran, que no entendieran, tenían mucho conocimiento bíblico, pero aún así, con todo el conocimiento bíblico, no entendieron, no reconocieron que Jesucristo siempre tuvo, ha tenido y tendrá la plena potestad de dejar una cuenta que estaba en rojo en ceros. Yo sé que usted conoce gente que tiene fama de muy pecadora, que tiene fama de ser terrible. Tal vez algunos de esos éramos nosotros, que nos conocían como la persona difícil, la persona, el infiel, la persona malvada, el ladrón, qué sé yo. Pero mire lo tremendo. Dice la escritura que Jesús, al conocer los pensamientos de estos hombres, les dijo: no piensen mal. Cuando usted piensa que Jesús no quita todos los pecados, usted está pensando mal. ¿Qué es pensar bien? Pensar bien es reconocer que nuestro Señor Jesucristo no solo es la máxima autoridad en el universo, sino que lo es tanto que es el único que puede hacer que tú estés en paz con Dios. Es el único que puede hacer que una vida entera de borracheras, de infidelidades, de inmoralidad sexual, que una vida entera de desfalcos y de decir cualquier cantidad de necedades, quede completamente en limpio. Pero mire lo que sucedió a continuación. Dice en el verso siguiente: pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Dígame qué hizo ese hombre para irse caminando y para irse sin pecados. ¿Qué hizo ese hombre? ¿Qué hizo? ¿Él tuvo fe o los que lo llevaron a él? Porque dice la Biblia, Jesús, al ver la fe de ellos. Miren lo tremendo de lo sobrenatural, de la autoridad máxima de Dios que nadie puede resistir. Los escribas en el corazón le decían: no, a ese no lo perdone. A ese no lo perdone. Si está paralítico es por algo, que se quede allí. Pero a Jesús le incomodó tanto que para que ellos vieran su autoridad decidió sanarlo. Decidió levantarlo y enseñarle que el que es llevado por la cama después se puede volver a su casa levantando la cama. Hay personas que vienen a la iglesia paralíticos en su interior. No pueden salir, no pueden avanzar, no pueden crecer. Sienten que algo les imposibilita el salir adelante. Pero siempre que una persona viene a Jesús, que fue lo único que hizo este hombre, casi que ni venir sino ser llevado a Jesús, eso le permitió a él volver a casa completamente libre, completamente limpio. Y dice, él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres.
¿Qué potestad, qué autoridad fue la que impresionó a la gente? No. Lo que impresionó a la gente fue la autoridad para sanar. Pero lo tremendo es que él demostró la autoridad para sanar, para ratificar su autoridad, para perdonar los pecados. Mire lo tremendo. Quiero que usted, por favor, reciba esto. Permita que estas palabras penetren en su corazón. Dios hace hasta literalmente lo imposible para que usted entienda el título de esta predicación, que es el que ya hablamos, que todos tus pecados son perdonados en Él. Porque esto tenemos que saberlo. Jesús, empezando esa respuesta, les dijo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados. Porque es necesario que la iglesia lo sepa. Es muy importante que usted sepa que cualquiera, óigame muy bien, cualquier persona que está en Cristo, todos sus pecados, no algunos, no en parte, sino que todos los pecados son perdonados. Dígale por favor a la persona que está a su lado, es necesario que usted sepa estas cosas. Dígaselo por favor con cara de pastora, con cara de pastor. A ver, yo miro esas caras de pastores. Mire lo que dice la escritura, porque yo sé que a usted le cuesta. Yo sé que usted de pronto, uy, no, todos, no, tampoco, pastor, no abusemos. Y entonces blasfema, ese pastor blasfema, un hereje. ¿Cómo va a decir que todos los pecados son perdonados? Marcos capítulo 3 versos 28 al 30 dice así: de cierto los digo, que ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Cómo así? Espere, ¿estoy leyendo bien? Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Uy, espere, ¿cómo así? ¿Están en promoción en el cielo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque a mí me decían siempre que yo era un pecador, que yo era malo, que yo era esto, que Dios me veía lleno de pecado. Y hoy estamos viendo, ¿qué me está diciendo Jesús? Porque ni siquiera es el pastor, estamos leyendo entre comillas lo que él dijo. Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Yo duré muchos años de mi vida muy triste, porque yo alguna vez dije algo terrible para comprobar si Dios existía. A mí me obligaban a ir a la iglesia, y resulta que de niño, un día cualquiera, estaba con un amigo en un árbol, y entonces yo le pregunté a mi amiguito, venga, ¿será que es verdad lo que dicen en la iglesia? ¿Será que Dios sí existe? Y yo, con esta inocencia colombiana, ¿sí? Yo levanté mis ojos al cielo, y yo me acuerdo que para comprobar si Dios existía, lo único que se me ocurrió hacer, tenía tal vez 11, 12 años, es que miré al cielo con mis ojos azules, y mirando hacia el cielo dije durísimo, dije, Dios, usted es un gran hijo. Y terminé la palabra. O sea, le eché la madre a Dios. Y después, cuando pasó mucho tiempo, yo vivía con una angustia, con una tristeza tan grande, porque yo sé, o sea, qué pecado peor hay que uno ser grosero contra Dios. O sea, si yo estoy aquí no es por ser el mejor, sino porque todos mis pecados fueron perdonados. Mire lo que dice la escritura: aún las blasfemias, cualquiera que ésta sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho que Jesús tenía un espíritu inmundo. Ojo con esto, solo hay un pecado en la escritura que no tiene perdón, y es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que no es momento de profundizar en ello, pero ¿qué les puedo decir sobre esta verdad? Y es que resistir al Espíritu Santo te incapacita para vivir para Dios. Entonces, resistir al Espíritu Santo, pero también atribuirle mal a Dios. Ellos dijeron, Jesús echa fuera demonios porque está endemoniado. Jesús sana a los enfermos porque está endemoniado, entonces puede echar fuera a los demonios. Por eso yo le aconsejo, nunca le atribuya maldad a Dios. Ahora, eso lo decía
en el Evangelio de Marcos. Ese mismo episodio en Mateo dice así: por tanto les digo, todo pecado y blasfemia. ¿Qué va a pasar con todo pecado y toda blasfemia? ¿Qué va a pasar? Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ¿qué va a pasar contra el que ha tratado mal a Jesús? Dice, todos los que trataron mal a Jesús, dice, les será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Una vez más, la expresión bíblica que aquí aparece es que todo pecado, repito, esto es importante, todo pecado será perdonado en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 5, que enseñan acerca de esta realidad, esta verdad. Dice, y a ustedes, estando muertos en pecados, ¿qué es lo que traía el pecado? La muerte. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, dice, les dio vida juntamente con él. ¿Haciendo qué? Diga conmigo, por favor, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿dónde fue que sucedió ese perdón? ¿Dónde fue que fue limpiado todo el pecado? ¿En dónde? En la cruz, dice, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, si esto no fuera así, si no fuera que todos los pecados fueran perdonados, no podríamos estar delante de Dios. Es muy grave, óigame muy bien, es muy grave que una persona diga, Dios me perdonó la mayoría de mis pecados, pero hay como 2 o 3 que la verdad yo pienso que es mucho más difícil. Yo pienso que es muy imposible para alguien como yo acceder a Dios. Le voy a explicar por qué. Porque sencillamente Dios no soporta el pecado. Sencillamente Dios es tan santo, tan íntegro, tan limpio, que ninguna persona, óigame muy bien, ninguna persona con ningún pecado puede estar en pie delante de él. Dígame cuántos pecados cometió Adán. ¿Cuántos pecados cometió Adán? 17, 25. ¿Cuántos cometió? Un solo pecado. Y desde ese momento la comunión se cortó. Es imposible que usted me diga, no, yo puedo buscar a Dios porque mis pecados pues son pequeñitos, no son tan graves. No, aún el más pequeño te incapacita por completo. Vamos a ver una historia en la Biblia que es muy tremenda y nos demuestra que ante la santidad de Dios nadie puede resistir, ni siquiera el más mínimo pecado puede estar allí. Dice Isaías capítulo 6, desde el verso 1 en adelante. Yo le invito a que usted trate de ilustrarse, de imaginarse, de hacer como una película de esta escena. Mire lo que dice. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. O sea, al profeta Isaías se le permitió por un momento ir nada más ni nada menos que a la presencia misma de Dios en su trono. Y dice así, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, que eran como una especie de ángeles. Estaban los serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 de esas alas se cubrían el rostro, con otras 2 se cubrían los pies, y con las otras 2
volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. O sea, en el cielo solo se escuchaba una canción. Y esa canción era: Santo, Santo, Santo. Porque es algo tan sublime que entre la santidad y la perfección gloriosa del Señor, la única palabra que puede brotar es: tú eres muy santo, 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 santo. Y aún el ministerio de los querubines, de los serafines que estaban allí, o sea, eternamente los serafines solo hacen eso: estar volando alrededor del trono y cantando una canción, diciendo: Santo, Santo, Santo. Es una sensación como cuando usted ve a su hijo y usted ve a su hijo recién nacido y usted no tiene más palabras sino: te amo, eres tan lindo, te amo, te amo. Si eso sucede con un ser humano, con una criatura que uno puede ver, frente a la limpieza de la majestad, de la grandeza, de la santidad de Dios, es algo tan tremendo que yo sé que usted muchas veces lo ha experimentado en la iglesia. Yo sé que en medio de oraciones, en medio de alabanzas, en medio de campamentos, de retiros, en su casa, llegan momentos de intimidad tan preciosos con Dios que usted solamente puede decir: Santo, Santo, y uno como que no puede acercarse ante tanta majestad. Dice que estos serafines decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Miren lo tremendo. Isaías era un profeta. Y Dios le dijo a Isaías: Isaías, vaya y proclame en contra del pecado de esos pueblos. Ay de ti, Tiro, ay de ti, Sidón, ay de ti, Babilonia, ay de ti, Judá, ay de ti, Jerusalén. Pero llegó un momento en que cuando él se encuentra ante la santidad de Dios, él dice: ay de mí. Es muy hermoso cuando uno pasa a decirle a los demás: ay de usted sinvergüenza, se sigue por donde va. Ay de usted, papito, ay de usted, mamita, ay de mis compañeros de trabajo, ay de mi papá, ay de mi mamá. Porque ser profeta es fácil cuando el señalamiento es hacia los otros. Eso es muy fácil. Pero lo relevante es darse cuenta que uno estaba muerto. Yo recuerdo muy bien el día que me di cuenta de que estaba muerto, de que estaba sin Dios en la vida, de que mi vida de pecado la disfrutaba tanto que solo me separaba más y más de Dios. Y lo que le pasó a Isaías es que él dice: ay de mí, porque vio la santidad de Dios. Y dice: soy muerto y tengo labios inmundos. Miren, eso fue un espectáculo demasiado tremendo. Yo les pregunto, hasta el momento, ¿qué cosas ha dicho Dios aquí? ¿Dios ha hablado? En esta escena que estamos hablando de Isaías capítulo 6, Dios no ha dicho nada. Solamente está ahí santo. Los que hablan son los serafines que están alrededor. Pero dice más adelante algo muy tremendo que sucedió. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Imagínense que en el cielo hay un altar con unas piedras tan tremendas que aún los ángeles, los serafines, tuvieron que cogerlas con pinzas. Ese carbón tuvo que cogerlo con pinzas. ¿Y qué hizo el ángel? Dice, el serafín, perdón, dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. ¿Y qué? Y es quitada
tu culpa. ¿Usted se imagina que alguien que descubre su pecado y se da cuenta que Dios es santo y empieza a alejarse y ve que viene un serafín así tremendo con 6 alas y coge encima de todo un carbón encendido y se acerca? ¿Usted qué pensaría? Ay, gracias. ¿O usted pensaría, ya se acabó mi historia, hasta aquí llegó el libro de Isaías, aquí morí, hasta aquí llegó el final? Pero miren lo sorprendente de la gracia de Dios. Dice que él, tomando, se lo puso en los labios. ¿Por qué creen ustedes que se lo puso en los labios? Porque el pecado que él confesó fue el de los labios. Porque él dijo, tengo labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Donde hay la confesión y el reconocimiento de la santidad de Dios, es en ese lugar donde aplica mucho más perfectamente la gracia del Señor. Y es quitada tu culpa, ¿y qué? Y limpio tu pecado. ¿Se acuerdan que les decía hace un momento que Dios no puede soportar ningún pecado? Dios no puede soportar, no puede tener comunión con ningún pecado. Por eso, en vez de destruir a Isaías, ¿sabe qué? ¿A quién destruyó? ¿Sabe a quién destruyó? Al pecado. Con las tenazas destruyó la culpa y el pecado, que era lo que separaba para siempre a Isaías de Dios. Y después, dice la Biblia, y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es la única parte de la escena que hemos leído donde habla Dios. Pero Dios, cuando nosotros nos reconciliamos con Él, vemos su santidad y nos damos cuenta de que estábamos muertos sin Él, viene su gracia que nos limpia. Ahí es que viene un propósito. Ahí es que entendemos que nuestro llamado es a servirle al Señor. Ahora, para nosotros estar sin pecado delante de Dios, no fue necesario, digamos, ese carbón. O sea, para nosotros, en particular, los creyentes, los hijos de Dios, ese carbón que habla allí es una representación de la sangre de Jesús. Para nosotros, hoy por hoy, es la sangre de Jesús la que nos limpia. Le repito, usted, si tiene un solo pecado, no puede estar delante de Dios. Pero si a usted fue la sangre de Jesús la que le quitó el pecado, usted es limpio delante de Él. Por si no me creen, vamos a ver lo que enseñan las Escrituras en relación con esto. No fue un carbón, fue la sangre de Jesús. Y no fue alguno, son todos los pecados. Dice así, Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué pasa? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de algunos pecados y yo me encargo de los otros, subiendo de rodillas al morro. Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuántos? De todo pecado. Mis hermanos, es muy delicado si usted tiene este pensamiento que tenían los escribas y los fariseos en la historia de la que hablamos ahorita. Si usted piensa, ¿cómo se le ocurre que Jesús puede limpiar pecados? ¿Cómo se le ocurre que su sangre puede limpiar pecados? Ahora, es también muy delicado pensar que la sangre es parcialmente pura. Si usted dice, no, para estos pecados yo ahí no me le meto, yo ahí no me le sumo. Pero es muy delicado pensar que la sangre de Jesús es parcialmente poderosa, que solamente una parte de mi vida Dios puede limpiar, pero la otra no. Porque repito,
Fue demasiado el precio y demasiado radical para que ignoremos el compromiso de Dios. O sea, no fue cualquier parte de su cuerpo. Fue su cuerpo entero, fue su sangre, fue su vida. Por eso dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? Dígalo conmigo, por favor. Vamos a leerlo aquí donde está subrayado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, como hizo Isaías, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? ¿Él es cruel e injusto para darnos castigo? ¿O cruel y justo para reventarnos en el infierno? Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es muy delicado que una persona diga, yo no necesito el perdón de Dios porque yo no he pecado. Es tan delicado que dice que una persona que afirma que nunca ha pecado o que no necesita el perdón de Dios, dice que está diciendo que Dios es mentiroso. Porque Dios dijo, no hay ni uno justo. Todos hicieron lo malo, todos se apartaron de mí, todos se volvieron inútiles. Eso dijo Dios de toda la humanidad. Pero asimismo es muy grave mencionar que la sangre de Jesús no es suficiente para perdonar todos los pecados. Colosenses capítulo 1. Verso 14. Colosenses 1:14. Dice, en quien tenemos redención, ¿cómo? Por su sangre. El perdón de pecados. Esa es una noticia demasiado conmovedora. Porque en la misma frase están mis pecados y está la sangre de Jesús. Es muy tremendo porque toda tu maldad, toda tu hipocresía, toda la maldad que hay en tu corazón fue consumida, fue quitada en medio, fue clavada en la cruz, fue destruida, desvanecida, desaparecida por su sangre. Miren, el drama de la cruz es que en el mismo lugar está lo mejor de Dios y lo peor de los hombres. Ese es el drama de la cruz. Que todos los pecados de la gente que nos ha hecho mal, nuestro pecado, el mal que hemos hecho, y ya vamos a ver cuál es la única condición, ¿no? Porque sí hay una condición. Dice, es perdonada por su sangre. Mateo capítulo 26 nos habla en el verso 27 al 28 de la Santa Cena. Por eso participar de la Santa Cena es tan importante. Es muy glorioso y siempre que estamos en la Santa Cena algo muy bonito sucede en lo espiritual. Porque esto tiene un sentido y un significado muy grande para Dios y para nosotros. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella. ¿Quiénes? Beban de ella todos. ¿Qué había en la copa? Había vino en la copa, ¿cierto? Y se beban de esta copa todos. ¿Por qué? No dice beban de la copa los que se sienten mejor que otros. ¿Quiénes dice que deben beber de la copa? Todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? ¿Por qué Jesús tuvo que derramar su sangre? ¿Y por qué se celebra en la Santa Cena algo tan glorioso? Para remisión de los pecados. Mire lo que dice a continuación también en Primera de Juan, capítulo 2, verso 12, que nos refuerza la misma verdad. Dice, les escribo a ustedes, hijitos, ¿por qué?
¿Por qué la palabra de Dios llegaba a las personas a las que Juan les escribía? ¿Por qué? Porque sus pecados les han sido perdonados. ¿Cómo? Por su nombre. Entonces no es cualquier sangre, no es la de toros, ni la de becerros, ni la de corderos, sino la del Cordero de Dios. ¿Qué qué? Cordero de Dios, que quita algunos pecados del mundo. ¿Dice así? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Él es el Cordero de Dios, de quien yo no soy digno ni siquiera de desatarle el cordón de su calzado. No soy digno ni siquiera de ponerle mi capa encima. Cuando una persona entiende la santidad y la dignidad de Jesús, no se acerca de cualquier manera. ¿Se acuerdan de la mujer prostituta que se acercó a Jesús? Dice que esa mujer derramó el perfume ni siquiera, sino que fue en sus pies. O sea, le enjugó con sus lágrimas los pies a Jesús. ¿Por qué? Porque no hay manera de que tú accedas a esto si no reconoces la santidad de Jesús, la justicia del Señor. Porque su sangre es tan perfecta y tan limpia que nos quitó el pecado. Pero mire que aquí dice algo además. Dice, fuimos perdonados, ¿por qué? Fuimos perdonados por el nombre de Jesús. Si usted no está en Cristo, usted debería tener terror y espanto, porque usted está muerto en sus pecados, en sus delitos. Usted no tiene ninguna esperanza de vida eterna. Lo único que le espera es lo que menciona la Biblia, una terrible expectación de juicio y de hervor de fuego que va a destruir a los enemigos de Dios. Pero si usted está en Cristo, si usted está en Jesús, ¿qué significa la palabra Jesús? ¿Cómo estamos de hebreo esta mañana, de griego, de arameo? ¿Qué significa la palabra Jesús? La palabra Jesús significa Salvador, salvación. Si usted está en Jesús, usted ha tenido un acceso perfecto al perdón, a la gracia, a la misericordia de Dios. ¿Cómo sucedió eso? Hebreos 9, 27 al 28 dice así: de la manera que está establecido para los hombres. Présteme mucha atención porque Dios puso un decreto en el universo. Hay un decreto que fírmese, anúnciese, cúmplase, y es este. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esa primera muerte, ¿qué pasa? El juicio. Así también Cristo fue ofrecido. ¿Cuántas veces es necesario que Jesús se sacrifique? Una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mire, yo quiero que usted, por favor, atesore esta verdad en su corazón. El sacrificio de Jesús fue una sola vez, y si ese sacrificio fue puesto por la fe sobre usted, fue suficiente. Esto tiene garantía eterna. La sangre de Jesús es mucho más fuerte que el pecado al punto de que lo consume. ¿O es más fuerte el pecado que la sangre de Jesús? Yo les pregunto, ¿qué es más poderoso? ¿El pecado de los hombres o la sangre de Jesús? Dígalo sin miedo. La sangre de Jesús. Y si sobre usted está la sangre de Jesús, ¿el pecado puede tener más poder que la sangre de Jesús? Dígalo sin miedo. ¿Qué tiene más poder, la sangre de Jesús o el pecado? La sangre de Jesús tiene una garantía eterna. Mire, la salvación en Cristo por la fe en su sangre no tiene fecha de vencimiento. No se le acaba, no tiene caducidad, no tiene prescripción. ¿Por qué? Porque así era el sacrificio antes. El sacrificio tenía que hacerse todos los días, todas las semanas, todos los años.
con el sacerdocio levítico. Pero con el sumo sacerdocio de Jesús, ese sacrificio, ¿cuántas veces se hizo? ¿Cuántas veces? Dígalo sin miedo. ¿Una sola vez? ¿Para cuánto? ¿Por cuánto tiempo dura? Un momento, no puede ser así. No puede ser así. ¿Cómo así? No. Y hay gente que se resiste a reconocer el poder de la sangre del Señor. Pero, ¿cuál es el único requisito que menciona la Biblia? Porque hasta aquí todo parece tan abrumador. Porque si el pecado me aleja de Dios, pero Dios dice, ven a mí porque ya quité todo el pecado, ya quité toda la culpa. Entonces usted me preguntará, pastor, ¿cómo hace una persona para acceder a eso? ¿Cómo es eso posible? Ahorita cantábamos una canción que se llama Amor sin condición. Y lo resumo así. El amor de Dios es sin condición. Pero la salvación de Dios sí tiene una sola condición. Solo hay una condición. Solo, óigame muy bien, solo hay una condición. Y la Biblia está llena de esa verdad consistentemente. Vamos a ver cuál es el único requisito, pastor. ¿Cómo hago para que todos mis pecados, según la Biblia, sean perdonados por su sangre? Dice Juan 8:24. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Ojo con esto, Jesús les advirtió claramente, mire, ustedes van a morir en sus pecados a menos que crean que yo soy. Es decir, cuando tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su sangre te limpia, accedes al único requisito necesario. Présteme atención en Hechos 13, versos 38 al 39. Esta era la predicación de los apóstoles. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia. ¿Por medio de quién? Ahí está hablando de Jesús. Por medio de él se les anuncia ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que se anuncia en Jesús? Perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado ¿quién? Todo aquel que se porta bien. Todo aquel que ¿qué? Solamente las personas que han tenido su fe en Cristo, que han creído en Él, pueden acceder a esto. Mis hermanos, el único requisito es la fe en Jesús. Ese es el requisito perfecto, es el requisito glorioso. Cuando habla de arrepentirse, es cambiar de mentalidad, es dejar que el Espíritu Santo me transforme mi manera de ver a Jesús, mi manera de entender el pecado, y reconocer que la sangre de Él vino sobre mí y que por la fe en su sangre soy completamente libre de todo pecado. Mire lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos para con Dios? Si usted ha creído esto, usted puede tener paz para con Dios por medio de la Virgen, de los santos, de los pastores, de mi conducta, de su conducta. ¿Por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 8:1, exactamente lo mismo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Hay alguien aquí que esté en Cristo? Pues la Biblia testifica que para ti no hay ninguna condenación.
a los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a terminar con lo que se espera como resultado de esta verdad. Dios ya lo hizo todo en la cruz, por la sangre, en la resurrección, todo el camino quedó abierto. Pero préstame mucha atención, porque eso que ya hizo Dios se puso ante nuestros ojos, ¿para qué? Para que nosotros podamos reaccionar frente a eso. 4 cosas, brevemente, que espera Dios de ti al creer esta verdad: que todos tus pecados fueron perdonados. Colosenses capítulo 3, verso 13. Sopórtense unos a otros. Dígale a que está ahí a su lado, dígale, sopórteme, por favor. Dígale, sopórteme. Pero no me mire así, dígale, pero no me mire así. Dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. ¿De qué manera hay que perdonar? De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Sabe por qué es tan importante saber que todos los pecados fueron perdonados? Porque solo de esa manera tú vas a poder perdonar exactamente igual. Una de las cosas que Dios espera del conocimiento de la cruz, de la sangre y del sacrificio de Jesús es que tú aprendas a ser exactamente igual. Yo le pregunto, ¿usted cómo quiere que Dios lo perdone? ¿Usted cómo espera que Dios lo perdone? Que Dios le diga, sí, yo lo mastico, pero a usted la verdad no lo paso. Quédese allá, nos vemos el día del juicio. ¿Usted esperaría que Dios le perdonara así? Nos perdona de todo corazón, como el hijo pródigo que llegó arrepentido, dolorido a la casa, y el papá corrió, le puso un anillo de oro, le puso ropa nueva, le puso zapatos, hizo fiesta, mató el becerro. Ese es el corazón de alguien que ama de todo corazón. Si usted no ha perdonado a alguien, usted está demostrando que no ha creído que Dios lo perdonó a usted. Porque uno de los resultados, y está en el Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. ¿Y qué? Perdona nuestras ofensas. Amén. Perdona nuestras ofensas, amén. Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Miren, el perdón trae tanta libertad, pero trae más libertad al que perdona que al que recibió el perdón. Por eso, si tú quieres aprender a perdonar, recibe lo que Jesús hizo, que te perdonó todos tus pecados. Recuerden esto, la palabra perdón va al lado de siempre, siempre. Pero pastor, usted supiera lo que me hizo. ¿Usted sabe lo que le hicieron a Jesús? Jesús es el único capaz de enseñarnos a orar por la persona que lo está matando. Alguien torturándole, abriéndole su carne, y Jesús dice, Padre, ni siquiera habló con el asesino, pero habló con Dios, porque el perdón es un asunto entre usted y Dios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo mismo hizo Esteban cuando lo estaban apedreando. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Dice además que lo que espera el Señor de nosotros es lo siguiente: Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La segunda cosa de 4 que vamos a ver solamente, que Dios espera tras el conocimiento de que todos tus pecados son perdonados por la sangre de Jesús, es que tú vivas una vida nueva. Jesucristo derramó su sangre en la cruz y es tan tremendo y tan conmovedor que es imposible ser la misma persona. Un cristiano lo es realmente porque vio a la cruz, entendió que su sangre le limpió, pero con el propósito de vivir una vida nueva. Bueno, como Dios me perdonó para siempre y como Dios ya me quitó todos los pecados, nos vemos entonces en la taberna a las 5 de la tarde porque hoy empezamos más temprano. No, ¿qué es lo que espera Dios? ¿Y qué evidencia hay de que eso me dio vida? Una vida nueva. Una vida nueva, una vida diferente, una vida en la que puedes amar, puedes crecer, puedes salir adelante, puedes caminar con el Señor. En tercer lugar, Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo que espera Dios de saber de que todos nuestros pecados han sido perdonados es para que permanezcamos en Dios. Que tú puedas permanecer en Dios es una evidencia de que la sangre del Señor te ha cubierto, de que su gracia ha sido suficiente. Mis hermanos, permanecer en Dios, insisto, no es una carrera por a ver cómo yo me gano el favor de Dios, porque yo ya me gané el favor de Dios por creer en la sangre de Jesús, por confiar en su sacrificio. Esto no es para todo el mundo, pero es para todo el mundo. Es para todo el mundo en la medida de que Dios dispuso su amor sobre la tierra, pero no es para todo el mundo porque no todos han creído en Él. La sangre de Jesús fue derramada con el único requisito, que es la fe en el Señor, para que permanezcas en Dios. Y por último, que Jesús llegó a la casa de un hombre que era fariseo, y como que cuando llegó una mujer que era pecadora, llegó esa mujer a ungir a Jesús con aceite, de la que hablábamos ahorita. Dice que ese hombre lo miró de lejos a Jesús, empezó a juzgar a Jesús y le dijo: si este fuera quien dice ser, sabría qué clase de mujer es esa, que es una vieja pecadora, es una vieja ahí terrible. O sea, Jesús no la vio como pecadora, pero Jesús conocía el corazón de Simón, el fariseo. ¿Por qué? Porque la actitud de esta mujer fue diferente, reconoció la santidad del Señor. Y Jesús le dice: no ungiste mi cabeza con aceite, le dice al fariseo, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué le fueron perdonados sus pecados? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sabe por qué hay personas que aman poco a Dios? Porque no creen que todos sus pecados fueron perdonados por la sangre de Jesús. Y dice: y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe, ¿se acuerdan que es el único requisito? La fe en Jesús. Tu fe te ha salvado. ¿Cómo te puedes ir hoy? En paz. La cuarta respuesta que Dios espera que tú reacciones frente a esta verdad de que todos tus pecados fueron perdonados es que ames mucho.
al que mucho se le perdona, mucho ama. Una persona que ama poco nos está demostrando que todavía no cree que la sangre de Jesús le quita todos los pecados. ¿Por qué? Porque ve a todas las personas como que les falta. A este le falta, a este le falta también. Dice que cristiano, ay no, véalo, dice que va a la iglesia, ay mírelo, y ve a todos llenos de pecado. Porque una persona que tiene juicio sobre sí refleja juicio sobre los demás. Donde nosotros vemos un mendigo, Dios ve un gran predicador. Donde nosotros vemos borrachos, donde nosotros vemos sinvergüenzas, ¿sabe qué ve Dios? Hijos. Y el que cree es el único que puede convertirse en alguien que puede amar. ¿Quieres amar mejor? Entonces, llena tu corazón de esta verdad. La verdad de que todos tus pecados son perdonados en Jesús. Yo he notado un patrón. En mis ya casi 2 décadas de vida cristiana he visto un patrón. Algo que se repite y se repite. Tantas veces lo he visto y se repite una y otra vez. Una persona que no está convencida de que sus pecados son perdonados y que no puede amar a los demás porque no cree que ellos han sido perdonados, muy pronto cae en un pecado del que sí piensa que no puede salir. Porque solo ahí es que se va a dar cuenta de que realmente necesita la gracia de Dios. Porque el que se exalta a sí mismo es humillado, pero el que se humilla es exaltado. Mire lo que le pasó al Simón. Esta vieja es una pecadora. Eres una pecadora, yo soy un religioso, decía Simón el fariseo. En su corazón a sí mismo se exaltó, pero esa mujer se humilló. ¿Y qué le dijo Jesús? Todos tus pecados fueron perdonados. Levántate, vete en paz, tu fe te ha salvado. Mis hermanos, esta es la verdad y no puedo decir otra cosa. Si Dios me dijera que todos ustedes tienen que irse para el infierno, se lo digo en hebreo, en arameo, en español, en francés si quiere. Pero si el Señor dice que todos tus pecados, y le estoy hablando a los que creen en Jesús, que todos tus pecados fueron perdonados, es porque esa es la verdad. ¿Hay alguien aquí que crea esto? Pues mis hermanos, todos tus pecados fueron perdonados en Jesús. Amén.